días vamos a continuar viendo otro vídeo de recursos externos sobre el uso seguro de los equipos de jardinería y las normas de prevención y riesgo asociadas a este uso de los equipos para trabajo en el sector de la jardinería. La seguridad laboral es un buen negocio. Actuando de una manera responsable y profesional en el trabajo, no solo lo protege a usted, sino que también protege a su familia, a su futuro, a sus compañeros de trabajo y a su empresa. La seguridad es lo más importante de su trabajo, desde el principio hasta el final del día laboral. Recuerde, es mejor prevenir que lamentar. Trabaje en forma segura. Las condiciones del tiempo tienen un papel importante en determinar cuáles labores se pueden hacer ese día. Nunca trabaje cuando llueve, haya vientos fuertes o neblina. Antes de operar el equipo, familiarícese con las instrucciones de operación. Evalúe la condición del equipo. Ajuste, afile, reemplace y repare lo necesario. Para evitar que el equipo se arranque accidentalmente al hacer cambio de cuchillas o cualquier reparación, desconecte el cable de la bujía. Antes de salir del taller, asegúrese que tiene todo el equipo de protección personal recomendado. El equipo personal puede incluir la protección para los ojos y los oídos, pantalones largos, botas de trabajo, un sombrero, y quizás un casco si trabaja cerca de una obra de construcción. La gasolina utilizada en los equipos motorizados es muy inflamable. No arranque el motor cerca del combustible ni dentro de lugares sin ventilación. Nunca fume cerca del equipo. Los resultados de un descuido podrían ser un incendio o quemaduras graves a usted o sus compañeros. Permita que se enfríe el equipo antes de llenar de combustible. Antes de operar las máquinas, revise y limpie la zona de obstrucciones o de escombros, como piedras, botellas, bellotas de pino o ramas. Estos objetos pueden ser lanzados y lastimarlo a usted u otros. Los equipos como las cortadoras, la cortamalezas, las bordeadoras, las sopladoras y las podadoras pueden lanzar objetos a una gran distancia. Mantenga a los peatones a 15 metros de distancia. Y evite cortar extensiones eléctricas o cables. Para su seguridad, arranque la máquina apoyándola en el suelo y utilizando el brazo en vez de la espalda para hacer el arranque. Opere la máquina con dos manos, agarrando firmemente con el puño, es decir, el pulgar y los dedos, el mango del equipo. Los accidentes ocurren cuando el equipo se resbala, se cae o se mueve inesperadamente. Es importante recordar que no se debe usar la máquina en superficies inestables porque hay una posibilidad de volcarla. Es necesario mantener el equilibrio mientras que trabaje y sin duda no utilice escaleras o tarimas que estén mal apoyadas. Los hoyos y los baches y los charcos pueden hacer que se resbale, resultando en una caída peligrosa. Tampoco se sobreextienda porque puede perder el equilibrio. Esté siempre pendiente del tráfico. Use chaleco de seguridad vial. Trabaje de frente al tráfico para que vea a los vehículos, aunque los conductores no le vean a usted. La seguridad es una parte esencial de su trabajo y lo debe tomar en serio. Si su trabajo requiere que opere equipo motorizado, hágalo con seguridad. Aprenda todo lo que puede sobre la máquina que utiliza y la manera de evitar los riesgos. Su atención a la seguridad laboral no solo muestra una imagen positiva de su empresa, sino también habla muy bien de usted como empleado profesional de jardinería. Recuerde, la seguridad en su trabajo es un buen negocio. Actuando de manera responsable y profesional en el trabajo, no solo lo protege a usted, sino que también protege a su familia, a su futuro, a sus compañeros de trabajo y a su empresa.
Vamos a entrar ahora en el capítulo de abonos y enmiendas. Dentro de este apartado vamos a ver unas nociones fundamentales sobre el abonado y la nutrición de las plantas, que son los abonos orgánicos, los fertilizantes químicos, los bioactivadores, las enmiendas y algunas técnicas de aplicación según cultivos o jardinería. Bueno, en la aplicación de los fertilizantes tenemos que tener en cuenta unos pequeños pasos previos antes de ponernos a distribuir abonos así a tontas y a locas, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es qué niveles de nutrientes van a tener nuestros suelos. Para ello, lo primero es hacer una analítica del suelo y comprobar científicamente el nivel de cada nutriente y su presencia en ese suelo. También tenemos que tener en cuenta qué nutrientes nos vienen con el agua de riego. Para eso, pues también debemos hacer una analítica de agua y conocer esos nutrientes que nos pueda aportar el agua de riego. Tener un conocimiento de las necesidades nutritivas de las especies que nosotros vamos a poner en nuestro campo, en nuestro jardín. Normalmente es difícil, sobre todo en el caso de jardinería, porque tenemos muchas plantas diferentes en un pequeño espacio, pero bueno, sí es conveniente saber a grosso modo en qué valores nos vamos a mover para nutrir a ese macizo, a ese parterre, a esa zona de jardín. Para poder adaptarse un poquito a las cantidades de nutrición que necesitamos en nuestro suelo, lo primero es tener muy claro cuánto vamos a perder. Las formas de pérdida normalmente son por lisivación, retención del suelo de esos nutrientes. Por eso es importante conocer también qué tipo de suelo tenemos, si es arenoso, si no es arenoso, si es arcilloso. Un poquito también hacer una analítica previa del suelo para saber qué tipo de suelo es el que tenemos y con cuánta rapidez vamos a fijar o vamos a perder esos nutrientes. También tenemos que tener en cuenta que ese aporte de nutrientes debe permanecer siempre en equilibrio en el suelo. Es un concepto un poquito difícil de entender a veces, pero esto no funciona cuanto más nitrógeno pongamos, más va a comer la planta y más va a crecer, sino que tenemos que tener en cuenta que los nutrientes tienen que estar equilibrados dentro de unos porcentajes de suelo y unas cantidades fijas por cada tipo de suelo, por cada cultivo y por cada especie vegetal. Aparte que no siempre las plantas van a tener la misma necesidad de abonado en su ciclo de vida. Durante las primeras fases los requerimientos van encaminados hacia el máximo consumo de nitrógeno, pero en momentos cercanos a la producción de fruta o de flor necesitan más aportes de potasio y de fósforo. Entonces, bueno, eso es una cosa que tenemos que tener un poquito en cuenta a lo largo del año, sobre todo en los cultivos y en el caso de los jardines en épocas de floración para dar esos suplementos de alguna manera. Siempre tenemos que tener en cuenta que no debemos abusar de los abonos químicos, por muy fáciles que sean de trabajar, por mucha comodidad que tengamos a la hora de aplicarlos, por muchas ventajas que nos prometan. Lo lógico y lo razonable, aparte de lo casi obligado hoy día, es utilizar abonado orgánico en la medida que se pueda. Para ello, normalmente en el caso de jardinería no vamos a suministrar todos los nutrientes que necesiten teóricamente esos cultivos ornamentales, sino que vamos a mantenernos en un límite aceptable para que la planta se exprese con toda su viveza, con toda su característica de crecimiento y no vamos a irnos a una sobreproducción de flores o unos macizos exuberantes de verde que tengamos que estar haciendo intervenciones de poda frecuentemente. Para ello tenemos que tener en cuenta un pequeño recordatorio cuando la luna no está en el cielo, no tenemos luna, pues normalmente es lo que se conoce en agricultura orgánica como periodo aguas abajo, un periodo extensivo, donde la savia normalmente va hacia la raíz. Según va apareciendo la luna, llegamos al periodo de máximo apogeo, que es la luna llena, donde se movilizan todos los nutrientes de la planta y la savia suele estar en la parte superior o la concentración máxima de savia y nutrientes está en las partes superiores del vegetal. Para cuando empiece a menguar la luna, pues estas reservas y estos nutrientes y toda esta savia elaborada normalmente confluye con mayor fuerza hacia abajo. Esto es importante tenerlo claro a la hora de hacer labores de poda. A la hora de hacer poda nosotros podemos estimular o podemos cortar el crecimiento de un vegetal, que es con lo que se entiende la labor de poda. Nosotros podemos hacer
o modificar la expresión de un vegetal haciendo que se desarrolle más o que se desarrolle menos dependiendo del momento que intervengamos en esas podas. Si lo hacemos normalmente en periodos sin lunas o en menguante, no le vamos a agotar reservas, la planta no se va a ver normalmente dañada en su expresión, y si lo hacemos cuando estamos en periodos decrecientes o luna llena, le vamos a quitar todo ese trabajo que ha hecho, toda esa savia que ha elaborado, todo ese vigor, y vamos a ralentizar su crecimiento. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que para que la planta se restituya rápido y crezca bien, las podas influyen sobre todo a la hora de hacerlas en menguante o sin luna. ¿Por qué es importante esto? Es importante tenerlo en cuenta porque es una de las claves a la hora de hacer los tratamientos de abonado con abonos orgánicos, sobre todo abonos en verde, para producir esa cantidad de biomasa, que es un concepto que veremos un poquito más adelante. Uno de los métodos más frecuentes para abonar nuestros cultivos es producir nosotros nuestro abono orgánico. Uno de los métodos de producción se basa en la utilización de lombrices, la lombriz californiana sobre todo, y vamos a ver un pequeño vídeo de actividades que se han realizado en otros centros y cómo se hace ese trabajo de elaboración y extracción del vermicompost.